Lo más difícil de emprender. Esto nadie te lo cuenta. Nadie te lo cuenta. Es algo que tienes que darte cuenta tú, por ti mismo. Y, y es con el paso del tiempo, de la experiencia, de los errores, es que te vas a dar cuenta de este punto muy importante. Me acuerdo que yo veía unos tutoriales, ¿no? Veía reportajes, podcasts, donde entrevistaban a casos de éxito, ¿cierto? Y me daba rabia porque a los compadres que entrevistaban siempre yo sentía que habían tenido suerte y siempre sentía que mi situación era como más difícil que la de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque en su mayoría esta gente o estos emprendedores exitosos replicaban patrones que venían desde su familia. ¿Qué quiere decir eso? Que habían sido criados en familias de negocios, donde sus padres habían sido hombres de negocio, habían tenido ya algún emprendimiento familiar y ellos lo que hacían es claro, como ellos habían nacido y criado bajo esos conceptos, para ellos era mucho más fácil replicarlo en sus vidas porque inconscientemente ya estaban programados para eso, ya estaban programados para eso. Entonces les salía todo más fácil, más fluido, más natural. En cambio, personas como yo y quizás como tú que estás viendo este video, que no nacimos en familias donde se hablara de negocios, donde tus padres a lo mejor no eran emprendedores, sino que eran trabajadores. Trabajadores como en mi caso, que mi padre era mecánico y mi madre dueña de casa. Entonces, ponte a pensar en una cosa. Espérame un poco. Ponte a pensar en una cosa. Ponte a pensar en los temas de conversación que tenían esta gente en su cena. Eh, Posiblemente ellos vieron a sus padres hablar de inversiones o hablaban de dinero, hablaban del negocio, de qué sé yo, de delegar conceptos que a lo mejor van a ser nuevos para ti si estás emprendiendo el tema de delegar tareas, por ejemplo. Me costó mucho, me ha costado mucho. Porque cuando empiezas a hacer todo tú, cuando empiezas tu negocio, tienes que hacer todo tú. Y llega en un momento en que se te van a juntar muchas cosas. Se te van a juntar muchas cosas y vas a tener que empezar a delegar. Pero delegar no es una cuestión como de suerte, sino que es un tema de mentalidad. Tú tienes que tener mentalidad, no sé si de empresario, no sé cómo llamarlo, pero tienes que saber cuándo delegar, para qué, para que no te estreses, para que no te quemes, para que puedas dedicar tu energía a lo que es realmente valioso para tu negocio, que normalmente va a ser vender, aprender sobre marketing, etcétera, etcétera, y no sobre temas operacionales. Yo hubo un tiempo cuando me dediqué al e-commerce, tenía que hacer todo, servicio al cliente, eh, hacer los pedidos, reclamos, marketing, y me quemé en el punto que terminé estresado y odiando, y más encima tenía un trabajo secundario, o sea, fue un periodo horrible. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lo que no te cuentan es el mindset de abundancia, por así decirlo, es abandonar la mentalidad que tenemos, que heredamos de nuestros padres, mayoritariamente, que son, como te digo, en mi caso eran trabajadores y no emprendedores. Entonces
es un mindset completamente distinto. Y para que te vaya bien en tu negocio, tienes que tener mentalidad de abundancia. Y era la mentalidad que tenían estos chicos que yo te cuento que veía, donde todos ellos estaban como felices en su negocio y todo les salía bien, todo les fluía. Y yo por mi parte estaba todo estresado y decía, pero cómo lo hacen estos tipos? Y claro, todos ellos se habían criado con una mentalidad distinta. Y es una mentalidad que, repito, la tienes que aprender y, y se te va a dar con el tiempo. En mi caso fue a punta de golpes bastante duros. Es básicamente casi un tema espiritual lo que te hablo. Es estar abierto a lo que te pueda dar el universo, o Dios, o como quieras llamarlo, pero es estar abierto a la abundancia, a que todo va a salir bien, eh, a delegar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que te quería contar hoy, que no es un tema tan técnico, ¿cierto? Sino es más bien mindset, el mindset que tienes que tener para tener un negocio, porque no es, de lo personal, en la forma personal es lo que más te va a costar. No es tanto en la parte operacional, sino en la parte en cómo tú afrontas los desafíos, en cómo vas a afrontar los fracasos que puedas tener, en cómo te puedas asociar o delegar. Y todos esos temas no son solo técnicos, es mentalidad. En cuándo o cómo lo vas a hacer para cuando tenga que desligarte de dinero, por ejemplo, para invertir, qué sé yo, en todo lo operacional que necesite tu negocio, marketing, maquinaria, etcétera, etcétera. Lo que vayas a estar haciendo en software, en mi caso. Así que creo que es un tema no menor, creo que es un tema de los que no muchos hablan y es un tema de lo que hay que estar preparado. Preparado porque al final el que gana o el que tiene éxito es el que más persevera. Así que eso, cabros, ese es el mensaje de hoy. Espero que les haya servido y mañana voy a subir otro video, así como este, más o menos improvisado, donde les voy a contar lo que estoy aprendiendo ahora y que tiene que ver con mi SaaS y, y te va a servir básicamente si es que tienes algún producto físico o digital. Así que eso, un saludo, los dejo invitados a suscribirse y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.